Bueno, el día de hoy mis compañeras Salomé Patiño, Michela Tortúa y mi persona, María Ángel Durango, les vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la política aristotélica. Aristóteles fue un filósofo nacido en la ciudad de Estagira, ubicada al norte de la antigua Grecia. Este filósofo pensaba que la mejor polis del mundo debía ser considerada una politeia, corriente que aún predomina entre los eruditos alemanes, quienes son las personas que tienen un amplio conocimiento acerca de lo que es como esta teoría. La política para Aristóteles no era un estudio de los estados ideales, sino más bien un modo en el que dichos estados ideales, leyes, costumbres e incluso propiedades se interrelacionan en casos de la vida real o de la cotidianidad. Sin embargo, la política es la principal en la que se encuentran todas estas doctrinas políticas. Aristóteles mantenía una clara preferencia por lo que era una concepción aristocrática de la justicia, es decir, la misma aristocracia, que hace referencia originalmente a un sistema político encabezado por personas a las cuales se les consideraba mejores que otras por su sabiduría intelectual, por su elevada virtud y por sus experiencias en cuanto a temas mundiales. La constitución de la mejor polis, que se detalla en los libros 7 y 8 de su obra La Política, se entiende como la verdadera aristocracia, en donde los cargos políticos eran distribuidos según el mérito de los ciudadanos a los cuales se les consideraba mejor que otros. Acto por el cual a Aristóteles se le decía que era una persona clasista, ya que para muchas personas tenía como un prejuicio o una discriminación hacia quienes él no consideraba dignos o propios de poseer un poder. El propio Aristóteles fue quien escribió la Constitución de Atenas, que se había dado por perdida hasta 1890, año en el que esta misma fue rescatada. Es muy valiosa para los historiadores, ya que en ella han encontrado textos y datos muy valiosos para reconstruir las fases de la historia ateniense. Cabe recalcar que Aristóteles clasificaba las formas de gobierno en dos: eran las puras y las impuras. Las puras, de Atenas, que se había dado por perdida hasta 1890, año en el que esta misma fue rescatada. Es muy valiosa para los historiadores, ya que en ella han encontrado textos y datos muy valiosos para reconstruir las fases de la historia ateniense. Cabe recalcar que Aristóteles clasificaba las formas de gobierno en dos: eran las puras y las impuras. Las puras eran la monarquía, la aristocracia y la república, y las impuras eran la tiranía, la oligarquía y la democracia, donde se dice que de alguna manera la degradación de una trae consigo a la otra. La monarquía y la tiranía. En la monarquía es concebido que una sola persona sea quien maneje el poder, siendo justos y en total transparencia. Por el contrario, en la tiranía, una sola persona también es quien maneja el poder, pero ésta no concibe ningún tipo de diálogos, de libertades y muchísimo menos de opiniones. La aristocracia y la oligarquía. La aristocracia era un gobierno manejado por pocas personas, cuyas decisiones eran en nombre y en pro a lo que es el pueblo. Por el contrario, la oligarquía, que es su forma negativa, se perpetuaba por transferencia sanguínea, al igual que la aristocracia, pero en esta no hacía prevalencia o no era relevante las cualidades éticas y los valores morales de la persona que ejercía el poder. La república y la democracia. La república es un sistema político en el cual se da una organización cuya característica principal
es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros. Por el contrario, la democracia es como la corrupción de la antes nombrada la república y consiste en ser como una estrategia utilizada para alcanzar el poder. Según Fred Miller, un filósofo estadounidense especializado en la política y pues en la filosofía aristotélica, consideraba que la filosofía política de Aristóteles se basaba en 5 principios que a continuación se les nombrará. Los 5 principios son: el primer principio es el principio de la teleología, que consiste en que la naturaleza tiene un fin y el ser humano tiene una función que cumplir. El segundo es el principio de la perfección. Consiste en el bien último o la felicidad, eudaimonía del hombre. Consiste en la perfección y en la realización de su función natural. Para Aristóteles, esto era un movimiento que entrelazaba el alma a la razón. El tercero es el principio de comunidad. Para Aristóteles, una comunidad perfecta era una ciudad-estado, ya que ni al ser ni muy grande ni muy pequeña correspondía a la naturaleza del hombre y permitía alcanzar una buena vida. El cuarto principio es el principio de gobierno, que para la existencia y el bienestar de un sistema se necesita un gobernante. Y el último es el principio de la regla de la razón, que tanto para Platón como para Aristóteles la parte no racional del hombre debía ser dominada por la parte racional. Jerarquía social. Aristóteles tenía una visión jerárquica de la sociedad, o sea que unos mandos iban por encima de otros. También pensaba que el hombre libre iba por encima de cualquier otro ser humano. Y en su tiempo tuvo una polémica, ya que decía que el macho siempre iba a ir por encima de la hembra, a lo que lo tacharon como sexista y misógino. También excluyó a ciudadanos mercaderes, laboradores y artesanos, ya que según su criterio llevar una vida con esta profesión era tener una vida innoble y enemiga de la virtud. Formas de Estado. Aristóteles veía la sociedad como una comunidad igualitaria que aspiraba a tener una buena vida. Decía que una especie de ser natural no surgía de un pacto, sino que surgía de las raíces del conocimiento de las cosas. En breves palabras, el hombre era un animal social que se desarrolla en el seno de una comunidad. Aristóteles también creía que la capacidad de un hombre dependía de su capacidad de lenguaje, ya que este era un único instrumento el que permitía crear memoria colectiva y diferenciar leyes que son correctas y prohibidas. Aristóteles creía que un estado tampoco podía tener más de 100.000 habitantes, ya que él decía que si sobrepasaba este límite, los ciudadanos se podrían poner en contra del gobierno y pues esto claramente no les iba a convenir. En la politeia, Aristóteles se refería a que era una forma de gobierno mixta entre democracia y aristocracia, en donde los ciudadanos se dividían el terreno y los esclavos pues debían de sembrar este. Aristóteles optaba por una clase media en donde se podían ejercer las profesiones de sacerdote, comerciante y jueces. Para esto, él creía que esto sí era como una vida buena y decente. Y lo siguiente era el pensamiento político aristocrático en Grecia clásica, pero esto ya se los dirá mi compañera. Bueno, listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el pensamiento político aristocrático en la Grecia clásica. Bueno, en la Grecia clásica hay una importante corriente de pensamiento aristocrático que se remonta a Heráclito y a Teócrates, donde ambos manifiestan un lamento por la decadencia en el pensamiento, y en los ideales aristocráticos frente a la creciente la hegemonía de la
democracia y del igualitarismo. Bueno, a Heráclito rechaza. Primero le ofrecen un puesto como legislador en Éfeso, donde este lo rechaza, ya que hace énfasis de que la ciudad está regida por una mala constitución, donde tanto Heráclito y Teógenes dan, por así decirlo, como recalcan la desigualdad a la hora de darle como importancia a algo o a la persona, porque no se estaban, por así midiendo, por así decirlo, sus valores, no se están midiendo sus valores, sino se estaban fijando más o le están dando más importancia al dinero, a lo que queda de lado el pensamiento de que a la hora de darle la importancia o el valor a una persona, generalmente los pensadores aristocráticos lo hacían por el valor o por la virtud. ¿Qué virtud significa? Estado óptimo o excelencia, y al no haberla, pues estamos hablando de personas malas que no saben regir una ciudad. Bueno, también vamos a hablar sobre, me están hablando de una mala constitución, regida por una mala constitución. Sáqueme de la injusticia. Y ojito, que sí, bueno, la justicia está comprendida por todas las virtudes. Y encontrar un hombre justo, pasó la cosa, era difícil a morir. Porque no era fácil, eran muy poco, eran escasos las personas justas, no habían, porque una persona justa sí se preocupa por el resto, es justo, ¿no? No se estaba ahí simplemente trabajando por el dinero, o sea, no solo le está importando el dinero, sino que también las personas, no, bueno, muy difícil de encontrar. Y, ¿cómo puedo saber yo que valgo más? Porque, ojito, una persona buena vale por 10.000, ¿no? Y una persona buena es justo, virtud, ahí juntamos términos, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, debemos hablar de que, ¿cómo sé que yo soy bueno? Bueno, generalmente en este contexto histórico vamos a hablar de que una persona buena es una persona noble y no se pueden juntar con las personas que son, por así decirlo, un extracto, clase social baja, porque se podían perder las virtudes o las enseñanzas, porque se le empezaron a pegar sus cositas y empezaban como, porque ojito, de una persona buena, una persona noble, se aprendía y se obtenía una mejor ganancia de conocimientos y eran conocimientos buenos. Mientras que con las personas, se tildaba que las personas de una clase social baja, las virtudes o las enseñanzas, comportamientos empezaban a cambiar porque ya no estaba tomando como ese conocimiento bueno, sino que estaba aprendiendo cosas malas. A lo que generalmente estamos hablando de que las personas buenas son personas nobles, son personas justas, los nobles son buenos, son personas que valen más que el resto. Y generalmente hablamos de que alguien bueno nace de alguien bueno, o sea, nacemos así. Alguien nace malo porque nace malo, alguien nace bueno porque nace bueno, pero generalmente los buenos se pueden juntar con los malos porque se empiezan a perder como tal, se empiezan a perder como tal los principios y valores que tenemos, porque se nos empiezan a pegar esas cositas malos cachitos de ¿cómo se dice esta palabra? Que uno adopta, uno va aprendiendo, son esas enseñanzas, esas costumbres, vamos perdiendo costumbres porque estamos dejando de juntarnos con gente buena y estamos perdiendo conocimiento, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas estamos hablando de una corriente de pensamiento donde las personas buenas se deben juntar con personas buenas para poder obtener buenos conocimientos, porque estas personas son las nobles, son las que son virtuosas, las que son justas, mientras que las personas de una clase social baja pues no lo son todo lo contrario. Ya lo que recalcaban mucho era que la virtud es imposible de enseñar, ¿no? O sea, usted la tiene y nace con ella, pero si usted se empieza a juntar con gente mala, pues la empieza a perder. Así, haciendo como un ejemplito así, usted cuando empieza a estudiar generalmente tiene un 5 en la materia, pero depende de usted y de su responsabilidad cuidarlo y mantenerlo, al igual que la virtud. Pero si usted se empieza a juntar con esas malas mañas, se le empiezan a juntar las malas mañas de no hacer tareas, de no entregar trabajos, ¿vio? Empieza a perder ese 5 y a quedar en puestos bajos, a empezar a sacar malas notas. Por esto nacemos con virtud, pero la podemos ir perdiendo dependiendo a con quién nos juntemos. Bueno, esto en pocas palabras sería el pensamiento político aristocrático que vamos a tener en la Grecia clásica. Eso es todo. Bye.